Ella es Paola Estefanía Takacsho. Nació en 1988 en la provincia de Salta y era hija de Mariela Takacsho. Sus familiares y amigos, aquellas personas que eran más cercanas a ella, la describen como una mujer muy amable e inteligente, con un gran sentido de la responsabilidad. Era una persona que siempre estaba tratando de mejorar. Al terminar la secundaria, en 2007, con tan solo 19 años, se mudó a la provincia de Tucumán para estudiar en la Universidad Nacional de Tucumán. Y si bien Tucumán no queda terriblemente lejos de Salta, es un esfuerzo y también significa alejarse de todas aquellas personas que conocía. Todo ese esfuerzo de todas formas rindió frutos, ya que luego de unos años se recibió como profesora de inglés. Paola logró construir su vida en la provincia de Tucumán. Comenzó a trabajar como profesora de inglés en distintos niveles, desde escuelas primarias hasta institutos terciarios. Tenía alumnos de todas las edades. Todos los que conocían a Paola, desde sus alumnos hasta compañeros de trabajo, personas que simplemente se cruzaron en aquella época con ella, coinciden en que Paola era una muy buena profesora, muy querida por sus alumnos en general. En paralelo a lo profesional, su vida personal también seguía progresando. Alquilaba su propio departamento, estaba en pareja con una chica llamada Ana, le gustaba mucho salir a pasear y frecuentemente visitaba a su familia en la provincia de Salta. Dentro de todo, la vida de Paola estuvo bien hasta el 2014 o 2015. En esa época, ella estaba dando clases en el Instituto Mark Twain para la carrera de traductorado en inglés. En este curso había un alumno bastante particular. Su nombre era Mauricio Gilberto Parada Parejas, un hombre de la misma edad que ella. Parejas era una persona con un comportamiento extraño. Destacaba por ciertas actitudes. Sus compañeros de clase decían que él siempre se sentaba solo, que no interactuaba mucho con las demás personas y que cuando había que hacer trabajos en grupo o algo por el estilo, él se negaba a compartir sus datos como su teléfono celular porque no quería que los demás tuvieran esa información. Además, no es que pudieran saber mucho más de esta persona porque solía faltar bastante seguido a las clases. Más allá de este comportamiento que los demás sentían como algo atípico, hasta ahora Parejas era simplemente un alumno un tanto conflictivo, pero nada más. Todo cambió cuando, luego de un examen, él se enojó con su profesora, es decir, con Paola, porque le había puesto una mala nota. Esto llamó mucho la atención, ya que la supuesta mala nota que Paola le había puesto era ni más ni menos que un 8,50 sobre 10, que todos podemos estar de acuerdo, no es realmente malo, es un más que aprobado. Entonces sonaba un poco extraño que se hubiera enojado por eso. Aún así, como les digo, Parejas se enojó. Y, de hecho, no quedó solamente ahí, sino que la amenazó. Luego de este incidente, él dejó de ir a clases completamente, aunque sus compañeros cuentan que en ocasiones merodeaba las zonas aledañas al instituto en los horarios de clase. A partir de ahí, comenzó un verdadero calvario para Paola, que culminaría 5 años después de la peor manera. Parejas comenzó a hostigar y acosar a Paola de diversas maneras. Le mandaba mensajes, la llamaba, le mandaba mails, básicamente cualquier tipo de medio por el cual podía comunicarse con ella, lo usaba. En ocasiones eran mensajes más inocentes, por así decirlo, algunos incoherentes, como que de repente le mandaban memes o imágenes, pero en otras ocasiones directamente eran mensajes amenazantes. Como se imaginarán, ante este tipo de comportamiento, Paola intentó, obviamente, bloquearlo de todos los lugares posibles. Pero Parejas seguía utilizando nuevos métodos para acosarla. Se creó decenas de perfiles falsos para poder seguir enviándole mensajes. Paola llegó al extremo de eliminar todo tipo de red social para ver si de algún modo esto limitaba al hombre. Pero no fue así. El acoso no fue solo virtual, sino que empezó a merodear los lugares que Paola frecuentaba, como los colegios donde ella daba clase o el gimnasio al que ella iba. Y por supuesto que él le hacía saber que estaba cerca. Su propósito era darle miedo, que supiera que la estaba acosando, que supiera que él era un peligro para ella. Durante todo este tiempo, además, Paola hizo denuncias a la policía, porque el acoso era tanto
que pasaba justamente los bloqueos de redes sociales, bloqueos de mensajes, bloqueos de llamadas. No podía pararlo de otra forma, así que fue a la policía, hizo la denuncia por el acoso que estaba recibiendo. En total hizo unas 22 denuncias, más algunas que hizo la madre de Paola, de las cuales solo 14 pasaron a expediente, es decir que son las que fueron tomadas en cuenta. Lamentablemente, pese a todas las denuncias realizadas, la justicia nunca hizo nada. De hecho, una sola vez, en el año 2017, una de las denuncias tuvo la posibilidad de pasar a juicio, pero el juez a cargo de la causa, el juez Juan Francisco Pisa, sobreseyó a Parejas bajo los argumentos de que no había pruebas suficientes y para no malgastar recursos del Estado. En un audio que trascendió luego del crimen, la propia Paola cuenta lo que estaba viviendo y acusaba el mal actuar de la justicia, incluso acusando de que cada vez que ella hacía una denuncia al poco tiempo, recibía mensajes o llamadas de Parejas. Ella creía que era porque cada vez que hacía una denuncia tenía que dejar sus datos como su teléfono o su mail. Entonces cuando Parejas era notificado de la denuncia, de alguna manera él conseguía estos datos como su número de teléfono para seguir acosándola. Todas las veces que hice denuncia, a mí me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números de acá, obviamente privados, en donde atendía y se quedaban mudos, y era cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición. Y bueno, ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales, pero antes eran fotos mías con esos mensajes. Es pasar cerca porque obviamente pasa cerca de mi casa, me pasa por el gimnasio y eso sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan, ¿me entendés? Me arruinan el día. Se puede escuchar en el audio cómo la propia Paola vivía en un estado de alerta permanente, aunque seguía pensando que Parejas jamás le haría algún tipo de daño físico. Lamentablemente, estaba equivocada. Y es bajo este contexto entonces que pasamos al día de los hechos. Era 20 de octubre de 2020. Esa noche y sin ningún motivo aparente, Parejas decidió pasar a la acción. Luego de 5 años de acoso y hostigamiento contra Paola, esa noche la siguió hasta el gimnasio donde ella entrenaba. Allí esperó pacientemente hasta que saliera del lugar y emprendiera camino a su casa. Parejas comenzó a seguirla. Esto se puede ver en las cámaras de seguridad de algunos negocios. Finalmente, cuando consiguió acercarse lo suficiente, él atacó a traición, dándole una puñalada por la espalda. Acto seguido le dio 5 puñaladas más hasta matarla. Todo esto fue en pleno centro de la ciudad. Los vecinos y comerciantes de la zona fueron alertados por los gritos de la víctima y salieron inmediatamente. Parejas intentó escapar, pero fue acorralado por la gente del lugar que intentaba evitar que escapara. Por los gritos, por la situación, por el lugar donde se encontraban, lo primero que la gente pensó fue que él había intentado robarle a Paola, no que la había matado. Al verse arrinconado y después de cometer este delito, Parejas decidió con el mismo cuchillo con el que había asesinado a Paola. En este caso, el culpable se quita, por lo que no hubo ningún tipo de proceso judicial. Es decir, no hubo desde el principio ningún intento de salvar a Paola y más tarde, obviamente, tampoco pudo hacer nada a la justicia, porque él mismo para no enfrentar las consecuencias de sus actos. Se hicieron algunas investigaciones, como el allanamiento de la casa de este hombre, en donde encontraron 2 cartas de despedida, por lo que se entiende que Parejas estaba decidido a quitarse la vida luego de cometer el asesinato. De estas 2 cartas, una estaba impresa y tenía la firma, aclaración y documento de Parejas, la otra estaba escrita a mano y era muy similar a la primera. Al parecer era una especie de borrador que había hecho. Quiero ser breve, quiero que todas mis cosas, películas, ropa, CDs, etc., quiero que las quemen, nada se queda con nadie. A mí quiero que me cremen. Culpen al perro, hijo de Washington, Héctor Navarro, y al juez Víctor Manuel Rouges, los que me detuvieron por no hacer nada y después me liberaron sabiendo que tenía esquizofrenia con brotes psicóticos. Yo no tengo la culpa de nada. No pedí ni voté por nacer. La culpa es de la mamá por ser irresponsable e imprudente
en ir a tener hijos cuando no tenía porque ya era vieja. Sin pensar. Ya se va a rehacer la historia de toda esta basura de siempre lo mismo. Es juramento. Pongo una maldición al universo y digo, se viene lo peor, así que a prepararse. Y voy a estar ahí para reírme. Al carajo con todo. Háganse dar. La siguiente carta está escrita a mano y es un poquito más difícil de entender, pero básicamente dice lo mismo. Acá se nota demasiado lo mucho que culpa a sus padres de su existencia, de todo lo que pasó y de lo que pasaría, y aclara que no se arrepiente de nada. Dice, nunca lo haré, ni tampoco pido perdón jamás. En estas cartas, Parejas entonces cuenta explícitamente que no está arrepentido de lo que hizo, incluso dice que Paola se merecía ser asesinada. También se desliga de toda culpa y dice que los culpables en realidad son sus familiares, en especial su madre, por no detenerlo. Así como también nombra a algunos jueces y fiscales que no hicieron nada por pararlo cuando era evidente, según el mismo asesino, que tenía problemas psiquiátricos como esquizofrenia. Todo esto que pasó entonces lo podía ver él. Según el asesino lo podía ver también su familia. Lo vio Paola, lo vieron sus amigos, lo vieron también sus familiares. Los únicos que no parecían ver el problema fueron las personas encargadas de ocuparse de este tipo de asuntos, como el juez que directamente dijo, no hay pruebas, y dejó que mataran a una persona, aunque el caso era muy fácil de prevenir, o al menos muy fácil de empezar a hacer algo, aunque sea una cosa. Aún a día de hoy, la familia de Paola sigue pidiendo justicia, ya que creen, y con razón, que es un crimen que se podía haber evitado y que las autoridades no hicieron nada por evitar que esto pasara. Recordemos que Paola denunció más de 20 veces a Parejas. Más de 20 veces. Más las que también hizo su madre. En el año 2021 fue llevado a juicio político el juez Juan Pisa, a quien ya mencionamos, y que había sido el responsable de sobreseer a Parejas en una de las tantas denuncias que había recibido. La única, de hecho, que había llegado a instancia judicial. Quizá de haber proseguido con esto, Parejas hubiera sido enjuiciado y encarcelado, y la muerte de Paola se podría haber evitado. Pisa fue destituido de su cargo, acusado por incumplimiento en su deber de servidor público. Hasta ahora es el único que tuvo consecuencias por el caso de Paola. Su familia sigue reclamando por muchos otros fiscales que tomaron las denuncias de Paola y nunca hicieron nada al respecto. También acusan a la familia de Parejas por no haberlo detenido, a pesar de saber de todos los problemas que tenía. Incluso se descubrió que el hermano de Parejas trabajaba en el gobierno de la provincia de Tucumán y que quizá por esto él se zafaba tan fácil de las denuncias que recibía. Aunque todavía no hay mucha información al respecto, y su hermano Ronald Parejas niega completamente haber estado involucrado en nada que tenga que ver con su hermano. Y así, sin ninguna conclusión buena que sacar de todo esto, en lo absoluto, es que llegamos al final del video. Díganme qué opinan acerca de este caso y si lo conocían. Y seguramente, pero seguramente deben conocer alguna otra historia parecida en la cual a nadie pareció importarle que una persona estuviera en peligro. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.